tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Villarreal ha conseguido clasificarse para los cuartos de final de la Champions 2021-2022 después de golear a la Juventus de Turín por 0-3 en Turín, en un encuentro en el que el Villarreal tuvo que sufrir y mantener el 0-0 en la primera mitad gracias a un espectacular Rulli, que sobre todo tuvo que detener dos ocasiones muy importantes, Álvaro Morata y a Dusan Vlahovic, en un primer tiempo en el que el Villarreal sufrió claramente a la hora de defender los numerosos centros laterales que puso la Juventus de Turín, y en el segundo tiempo, cuando el equipo de Maximiliano Allegri, de forma para mí muy sorprendente, dejó de probar, dejó de meter esos centros al área desde posiciones, sin demasiada ventaja, algo que le había valido en los primeros 45 minutos para crear muchas ocasiones, el equipo de Unai, pues fue capaz de sacar esa madurez que, por ejemplo, le ha permitido o que le permitió ganar la pasada UEFA Europa League ante el Manchester United. Supo aguantar, supo no precipitarse, no cometer grandes errores no forzados, y eso al final, más los cambios del técnico vasco de Unai Emery, gracias sobre todo a la figura de Coquelin y de Gerard Moreno, le terminaron dando la clasificación, una clasificación histórica con una gesta, se podría decir incluso, por el resultado final de la eliminatoria, 1-4 a favor del Villarreal, del que vamos a hablar y que vamos a analizar su partido, ya lo sabéis, aquí con detalle. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos nada. Ayer estuvimos con la clasificación del Atlético de Madrid y hoy contando también este gran triunfo, goleada del Villarreal en los últimos minutos, con tanto de Gerard Moreno de penalti, el 0-1, el 0-2 de Pau Torres de córner y también de penalti Arnaud Danjuma para poner el 0-3 definitivo y sellar la clasificación, para mí totalmente merecida, de un Villarreal que, al igual que le ha pasado al resto de equipos españoles, ha necesitado que su portero en algún momento fuese capaz de aguantar la eliminatoria. Thibaut Courtois en el Real Madrid, Jan Oblak en el Atlético y hoy un Rulli que la verdad es que ha podido despejar algunas de las dudas que siempre sobrevuelan por el guardameta argentino. Vamos a comenzar revisando las alineaciones en un encuentro en el que no ha habido grandes sorpresas, en el que el Villarreal llegaba con bajas importantes y también, alguna duda en el 11. Estáis viendo ahí que, por ejemplo, Foyt no partía como titular, aunque, yo por error lo he puesto como titular. Ha jugado Aurier, el futbolista costamarfileño, con Albiol, Pau Torres y Estupiñán, Jeremy Pino, Parejo, Capú y Trigueros en la punta del ataque. Tenía que esperar desde el banquillo, aparecería después para ser decisivo Gerard Moreno. Con al final esa dupla formaba el equipo del submarino amarillo, Lo Celso y Danjuma. Por parte de la Juventus de Turín, una especie de 4-4-2 que vamos a ir explicando porque ha tenido muchas variantes dependiendo de en qué zona del campo estaba el equipo, de si tenía el balón o no. Al final lo más importante era que no estaba Dybala y que era titular Cuadrado junto a Vlahovic y también a Morata, formando esa doble punta. Lo cierto es que hemos visto en esos primeros minutos la complejidad táctica, que significa enfrentarte a la Juventus de Turín de Maximiliano Allegri, un equipo que va cambiando de esquema, que va cambiando a la hora de la colocación de sus futbolistas dependiendo de lo que quiere hacer y de dónde está el balón. Veíamos en esos primeros minutos, sobre todo en los 10 primeros, me he fijado especialmente que el equipo italiano, quería presionar en un 4-4-2, que cuando el Villarreal, era capaz de superar esa presión y llegaba al campo rival, la Juventus de Turín formaba, un 5-4-1, como ya vimos también en la cerámica, con esa posición, falsa posición de futbolista que quiere defender en línea de 4 de Álvaro Morata, pero un poquito más adelantado para en cualquier recuperación, tener esos metros por delante, y estar un poquito más avanzado que el resto de sus compañeros, mientras que la Juventus de Turín, cuando tenía el balón se colocaba en una especie de 3-1-4-2 con 3 centrales de Ligt, Rugani y Danilo, por delante como pivote Arthur, más adelantados como interiores Rabiot por la izquierda y Locatelli por la derecha, abiertos como carrileros por la derecha Cuadrado, por la izquierda Resiglio, arriba la doble punta formada por Dusan Vlahovic y Álvaro Morata para cargar el área. Lo cierto es que hemos visto
desde el principio un partido en el que ambos equipos querían tener el balón, que ambos equipos se atrevían a querer buscar al equipo rival muy arriba, con una batalla táctica muy importante desde el principio, que ha obligado también a Unai Emery a tener que tomar decisiones, porque las mejores acciones han llegado para la Juventus de Turín, para mí, en esos primeros 15 minutos, cuando se estaba enfrentando al 4-4-2 habitual a la hora de defender del submarino amarillo. Un equipo, el de Unai Emery, que ha vuelto a demostrar, bueno, porque tiene una de las mejores salidas de balón, no solo de la liga, sino también incluso por lo demostrado hoy del fútbol europeo, con una Juventus que presionaba arriba, que ponía siempre muy encima de Parejo y de Capú a dos futbolistas, en este caso Artur y Locatelli, obligando al Villarreal a tener que tomar la decisión o de lanzar arriba, donde no tenía ventaja para ganar esos duelos aéreos, porque obviamente Jeremy Pino o Danjuma no son futbolistas de mucha corpulencia y siempre estaban en desventaja física contra De Ligt, Rugani o Danilo. Por lo tanto, los jugadores del Villarreal, sobre todo Rulli, tenía que tomar la decisión de o arriesgar o tener que jugar sobre todo con sus laterales, que eran los que podían tener un poquito más de tiempo para poder recibir, para poder combinar con algún compañero, para intentar alguna conducción, que es como el Villarreal ha comenzado a tener, alguna forma de salir y a mantener un poquito el balón, lo que le ha permitido, comenzar a llegar al campo rival, sobre todo en esos primeros 10-15 minutos, en los que, como os digo, la Juventus de Turín, básicamente a base de centros laterales sin demasiada colocación, sin ser demasiado profundos, básicamente buscando una y otra vez esa pareja formada por Dusan Vlahovic y por Morata, ha comenzado a encontrar remates y ocasiones muy claras en las que Rulli ha tenido que intervenir y en las que Rulli ha sido fundamental para que el Villarreal no fuese con el viento en contra, que no tuviese que remontar, que no tuviese que exponerse demasiado, que no estuviese abierto a tener que llevar muchos hombres al ataque y al final encontrarse en algún contraataque en el que Morata o Dusan Vlahovic podían marcar la diferencia. Gero Rulli ha aparecido, Gero Rulli ha mantenido el 0-0 en la portería, cuando el Villarreal en esos minutos claramente estaba sufriendo mucho, con dos ocasiones prácticamente consecutivas de Morata. En esta segunda se entendió o no se terminó de entender con Cuadrado, cuando ambos tenían un remate muy claro, con una Juventus de Turín que en ningún momento, para mí ha dejado un gran nivel de juego, pero que con simples centros laterales, desde posiciones que, como os digo, no eran de demasiada ventaja, no eran línea de fondo, no eran después de un 2 contra 1, ha sido capaz de encontrar ocasiones muy importantes en el área de un Villarreal que en ese primer tiempo, se ha visto claramente superado por los remates de Vlahovic y de Morata. El equipo del submarino amarillo no ha defendido nada bien su área, para mí, en esos primeros 45 minutos. Lo cierto es que Unai Emery se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo la Juventus, que su 4-4-2 no estaba siendo suficiente para contrarrestar esas llegadas por banda de la Juventus, y ha decidido cambiar en el minuto 15, para mí con un movimiento muy importante, a un 5-4-1, un poquito parecido a lo que hizo el Cholo Simeone el otro día, del que ya hablamos aquí también en el partido del Manchester United, y el Villarreal ha comenzado a cerrar mejor. La Juventus prácticamente en todo el partido no ha sido capaz de meterle un balón a sus interiores, no ha sido capaz de conectar prácticamente nunca con Rabiot o con Locatelli. Todo ha sido siempre por fuera, con llegadas de De Siglio y con centros laterales, como os digo, sin demasiada ventaja y bastante lejos del área, en alguna ocasión también de Cuadrado. Lo cierto es que pese a no estar jugando bien, pese a solo llegar por fuera, la Juventus ha seguido teniendo acciones importantes. Esta la que estáis viendo aquí en el minuto 21, con un balón al palo de Vlahovic, después de adelantarse en el primer palo a Raúl Albiol. Un disparo del serbio que se ha marchado al palo al larguero de la portería que detenía, o que defendía, mejor dicho, Jerónimo Rulli, con un Villarreal que, como os digo, pese a haber reforzado su defensa, estaba sufriendo sobre todo en esos centros laterales que estaba encontrando la Juventus de Turín, que sin hacer un gran juego, había encontrado situaciones de bastante peligro
en el área del submarino amarillo. ¿Qué ocurría para que el Villarreal no tuviese el balón? Bueno, pues que esa presión adelantada de la Juventus, como finalizaba tantas jugadas, la podía hacer de forma constante el equipo de Massimiliano Allegri. En algunas ocasiones el Villarreal lograba salir, sobre todo con algún balón largo que ha ganado Jeremy Pino y con acciones muy destacadas de conducción de uno para uno de sus laterales, arriesgando mucho desde atrás, pero le ha salido bien al equipo de Unai Emery y eso le ha permitido sumar alguna acción bueno, pues cercana al área de Szczęsny, como esta que estáis viendo aquí de Lo Celso, pero en general un Villarreal que, aunque ha logrado tener 6-7 posesiones bastante largas en campo rival, ni ha encontrado a Jeremy Pino en la derecha, ni encontraba tampoco a Trigueros incorporándose al área. Era todo demasiado, bueno, pues demasiado lento, con muy poquita movilidad por delante de la línea de balón, con un Danjuma que salía de la posición de delantero, que caía a la banda izquierda para, a la banda izquierda para intentar hacer algún uno contra Cuadrado, pero con muy poquita presencia en el área del Villarreal. En definitiva, una posesión intrascendente del equipo de Unai Emery, que al contrario, cuando la Juventus tenía el balón sí que sufría, porque como os digo, en esos centros laterales, tanto en acciones a balón parado como en juego corrido, por decirlo así, sufría bastante. Y aquí estáis viendo también otra de las grandísimas ocasiones que ha tenido que salvar Rulli en una acción de córner, en una prolongación al segundo palo, en la que Vlahovic totalmente solo no ha podido hacer un gran remate y al final el balón lo ha terminado sacando un Jerónimo Rulli, que sin duda ha sido para mí el gran héroe del Villarreal, porque él ha sido el que ha aguantado el 0-0 cuando el equipo de Massimiliano Allegri mejor estaba sobre el campo, y cuando más debilidades se ha visto a un Villarreal que en esos momentos estaba claramente sufriendo y que no estaba defendiendo nada bien su área. Lo cierto es que esa salida de balón estaba dando alguna oportunidad de, bueno, pues de vivir lejos de su área a un Villarreal que, como os digo, bueno, pues estaba teniendo alguna posesión, pero muy intrascendente, porque de verdad no creaba nada de peligro ante la portería de Szczęsny. El primer tiempo ha terminado en otra acción a balón parado, en la que otra vez la Juventus de Turín se ha expuesto, ahora Morata, pero el balón en un remate que tal vez podía haber acabado en gol, terminó pegando en Rabiot. Al final, un primer tiempo en el que la Juventus, sin jugar demasiado, bueno, pues sin hacer nada demasiado destacado, en mi opinión, simplemente buscando esos centros laterales, ya sea de jugada o de acción a balón parado, había encontrado muchos remates en el área del Villarreal. El equipo del submarino amarillo había podido resistir, en parte gracias a un buen Rulli y también en parte a que los delanteros de la Juve no han hecho grandes definiciones en sus remates a portería, a sus remates contra la meta de Jerónimo Rulli, el hombre más destacado de ese primer tiempo, para un Villarreal que necesitaba cambiar cosas, en mi opinión, en el segundo, porque claramente le estaban haciendo muchas ocasiones y el equipo de Unai Emery apenas se estaba acercando con algo de peligro a la portería de Szczęsny. Lo cierto es que en el segundo tiempo parecía que íbamos a tener un guión muy parecido, porque Unai Emery ni ha hecho cambios ni de futbolistas, ni tampoco ha modificado nada tácticamente, pero para mí de forma muy sorprendente y de forma totalmente inexplicable. Miraré después, bueno, pues en la prensa italiana, estaré atento a los amigos de Soy Calcio, que os recomiendo seguir, para ver si Massimiliano Allegri explica por qué sus jugadores han dejado de centrar en ese segundo tiempo, porque el Villarreal ha mantenido su 5-4-1, con Lo Celso trabajando muchísimo en banda derecha, pero la Juventus ha dejado de centrar, ha dejado de buscar a Cuadrado, ha dejado de encontrar a De Siglo en la izquierda para poner algún balón, y por lo tanto básicamente el inicio de ese segundo tiempo se ha convertido en el inicio hasta el minuto 60-63 más o menos. El encuentro ha sido de forma constante una Juventus de Turín buscando y circulando el balón lado a lado, no sé si bueno, pues buscando que el Villarreal se cansase demasiado para encontrar espacios, pero la Juventus sin arriesgar absolutamente nada, sin poder conectar por dentro con sus interiores y sin buscar esos centros laterales que tanta ventaja le habían generado, o con los que había ganado y con los que había terminado creando grandes ocasiones en la primera mitad. Lo cierto es que hemos llegado a ese minuto 63 en el que Unai Emery ha decidido que había que cambiar jugadores, había que dar entrada
a nuevos futbolistas, con Coquelin sustituyendo a Trigueros y con Samu Chukwueze sustituyendo también a un Jeremy Pino, que había hecho un gran trabajo defensivo, colocándose desde ese minuto 15 prácticamente como un carrilero derecho, dejando a Serge Aurier como el tercer central, el central por la derecha de esa línea de 5 del Villarreal. Lo cierto es que nada más hacerse esos cambios, el Villarreal ha vuelto a tener balón, ha sumado 2 posesiones muy consecutivas bastante largas en campo rival, y es cierto que aunque no ha creado gran peligro en esas 2 acciones, sí hemos visto un poquito más de sensación de peligro por parte del equipo de Unai Emery, con un Coquelin que desde el principio ha comenzado a tirar desmarques a la espalda de la línea defensiva de la Juve. El francés ha entrado con más energía, dándole más movilidad al equipo, moviéndose por zonas donde Trigueros no se había movido en el primer tiempo y donde normalmente el futbolista del Villarreal sí se suele mover en Liga. Por eso tenía sentido que Trigueros fuese hoy titular. Coquelin ha leído perfectamente el encuentro, supongo que también gracias a las indicaciones que le ha dado su entrenador, que le ha dado Unai Emery, y esas posesiones del Villarreal son lo que al final ha permitido también que pudiese vivir en campo rival y presionar algunas de las acciones en las que finalmente ha podido recuperar el balón, y que han terminado ya con Gerard Moreno en el campo, que han terminado en una acción del penalti en la que el Villarreal había perdido el balón muy arriba en área de la Juve, se ha quedado a presionar, ha llegado el balón largo de la Juve, del lateral izquierdo de De Siglio para Vlahovic. Pau Torres se ha adelantado al serbio, ha robado el balón, y con una Juve muy abierta, Gerard Moreno ha conectado con un Coquelin que había comenzado la jugada en la izquierda, pero que gracias a esa movilidad se ha colado por la derecha, llegando al punto de penalti prácticamente dentro del área de la Juve, y que al final ha sido capaz de rascar ese penalti a un Rogani que no sé cuánto tiempo le queda a la Juventus, porque sin duda ha vuelto a fallar hoy en un día decisivo, en una acción para mí incluso se podría decir innecesaria en ese momento del encuentro, y porque te la estás jugando al final con Coquelin dentro del área, no es necesario arriesgar, no es necesario meter esa pierna ahí. El contacto ha existido, el colegiado no lo ha visto a primera vista. Las protestas del Villarreal seguramente han también llamado la atención del colegiado, que he terminado yendo al VAR a ver esa acción en la que, como os digo, claramente para mí hay contacto. Quiero saber vuestra opinión en comentarios, si os ha parecido o si no, pero al final la acción que ha terminado en ese penalti de Gerard Moreno, que ha transformado y que ha llegado a tocar incluso Szczęsny, pero el portero polaco no ha podido detener. Desde la entrada del minuto 73 desde la entrada del minuto 73 de Gerard Moreno, el Villarreal ya se había colocado en un 5-3-2 o en un 4-4-2, dependía de la posición y de dónde estaba el balón. Si el balón estaba por la izquierda con Cuadrado, el Villarreal se lo colocaba en 4-4-2, y si la Juventus llevaba el balón al lado izquierdo con De Siglio, el equipo de Allegri se tenía que enfrentar a ese 5-3-2 del Villarreal. Lo cierto es que ni la entrada de Dybala ha permitido a la Juve encontrar algún tipo de situación peligrosa. Un equipo que en ese segundo tiempo, para mí, de forma, lo vuelvo a repetir, totalmente sorprendente, ha dejado de hacer un plan tan sencillo como poner centros, que es lo que le había permitido tener muchas ocasiones en la primera mitad. Al final la Juve, por precipitación, entiendo yo, ha comenzado a querer jugar muy rápido, a intentar meter balones por dentro, donde el Villarreal se ha cerrado muy bien, ha comenzado a encontrar recuperaciones de balón con una Juve muy arriba y con muchos jugadores por delante, y al final en acciones de contraataque ha terminado teniendo ocasiones muy claras. Una de ellas se ha convertido en el córner con el que Pau Torres, llegando también al área, gran temporada en faceta ofensiva de Pau Torres, en una prolongación de Serge Aurier al primer palo, ha terminado adelantándose y marcando el 0-2, con el que el Villarreal ya sellaba su clasificación, que dejaba sin ninguna opción a una Juventus de Turín que se ha deshecho completamente después del 0-1, y al final el Villarreal incluso ha terminado forzando otro penalti en otra recuperación del balón de Gerard Moreno, que sin duda se ha convertido también en uno de los grandes héroes de esta noche inolvidable en Turín para los aficionados y para los futbolistas del Villarreal. Rulli generó y permitió que el Villarreal mantuviese el 0-0 cuando peor lo estaba pasando
su equipo, y al final los cambios de Emery, tanto bueno, pues en ese 5-4-1 como después, sobre todo lo más importante, con la entrada de Coquelin y de Gerard Moreno, terminan dándole la clasificación a un Villarreal que para mí sin duda lo ha merecido, que ha pasado momentos bueno, pues de asedio y de inferioridad. Lo ha sabido aguantar el equipo de Unai Emery y al final consigue este gran premio de estar en los cuartos de final. Ya sabéis que el sorteo va a ser el próximo viernes, ya tenemos a todos los equipos clasificados, 3 ingleses, Manchester City, Liverpool y Chelsea, 3 equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, y para terminar el Benfica portugués, para mí el gran, bueno, pues el equipo que todos quieren sin ningún tipo de duda, y también el Bayern de Múnich. Ya sabéis que para mí los favoritos son los ingleses más el equipo alemán. Vamos a ver si los equipos españoles tienen suerte y si nos enfrentan entre ellos, porque eso creo que sería también buena noticia, aunque bueno, de la otra forma aseguraríamos uno en semifinales, que también sería gran noticia. Enhorabuena a todos los aficionados del Villarreal, para mí pase merecido. Si os ha gustado este análisis, este repaso, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que me dejéis en comentarios qué os ha parecido el encuentro y también, bueno, pues este vídeo. Nos vemos en el próximo, gracias por verlo.